días. En esta mesa redonda vamos a ver otra problemática, la existencia de la ocupación de viviendas públicas. En la mesa tenemos como moderador a Juan Jesús Bernal Ortiz, que es director provincial de Abra, y los ponentes serán José María López Cerezo, que es director gerente de la Agencia Pública Administrativa Local del Instituto Municipal de la Vivienda, Rehabilitación y Regeneración del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. Es gerente de la Sociedad Municipal de Vivienda de Málaga, S.L. Es expresidente de la Junta de Compensación UE2 del SUTEN 9 de la Universidad de Málaga. Es ingeniero de edificación por la Universidad Europea de Madrid. Es arquitecto técnico por la Universidad de Granada. Tiene el título del Instituto Internacional de San Telmo. Es empleado público desde agosto de 1990. Es municipalista convencido y además en la experiencia profesional cuenta con diversos títulos de experto en urbanismo, administración local, promoción de viviendas sociales. Es ponente habitual de diferentes entidades formativas como el Instituto de Práctica Empresarial, del que forma parte del claustro de profesores de urbanismo, habiendo impartido clases en Málaga, Sevilla y República Dominicana. Tenemos a Montserrat Guillén, que es responsable de los servicios jurídicos del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y del Consejo de Coapis de Cataluña y del Consejo General de Coapis de España. Y a Nuria Moreno, abogada colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró, en ejercicio desde el año 1997, especializada en Derecho Bancario, Derecho Privado, Derecho de Familia, Sucesiones y Penal y mediadora familiar, civil y mercantil. También ha trabajado como mediadora familiar intrajudicial, ha estado regidora del Ayuntamiento de Mataró de Vía Pública y Seguridad en la legislatura pasada y en esta etapa se creó la Unidad de Convivencia Comunitaria de la Policía Local. Actualmente es la cuarta teniente de alcalde y regidora de Urbanismo, Promoción de Ciudad y Comercio del Ayuntamiento de Mataró. Y sin más, solo darle las gracias a los tres colegios intervinientes. Desde el Consejo Andaluz siempre es un orgullo y un honor que en uno de nuestros colegios se celebren jornadas como esta. Próximamente tendremos, todos sabéis, un congreso de turno de oficio que también se va a celebrar en Málaga, que es el 16 y 17 de junio. Y aprovecha la oportunidad. Y sin más, le cedo la palabra a nuestro moderador para que inicie la mesa redonda. Vamos allá. Bueno, no me resisto antes a decir que es que no le he pasado ningún dato al presentador sobre lo que yo hacía. Entonces me he portado muy mal como miembro de la mesa y no me resisto a decir que soy colegiado de este colegio de abogados también y que me apetecía mucho decirlo porque es la primera vez que tengo la oportunidad de intervenir en una mesa y especialmente en el colegio del que soy colegiado, ¿no? Con lo cual, pues aparte de la labor en la Junta de Andalucía como director de la agencia, aparte de haber estado 4 legislaturas como diputado provincial a la Diputación de Málaga en distintas responsabilidades, pero esta especialmente, estar en el colegio de abogados, me apetecía mucho contarla, me apetecía decirla, ¿no? Y yo no me voy a dilatar porque ya me han avisado de que no hable mucho, yo hablo mucho, ¿eh? Y vamos a dar la palabra en primer lugar a Montse, ¿vale? Para que empiece a exponernos un poco pues, ese esquema que centra la mesa de hoy, ¿vale? Venga. Aquí está. Bueno, buenos días a todo el mundo. En primer lugar, no puedo dejar de hacer el agradecimiento, que ya sé que todo el mundo lo hace, pero especialmente me congratulo de estar aquí en Málaga. Es una ciudad para mí y una provincia muy querida, tengo vínculos personales con ella, por lo tanto, doble agradecimiento por haber celebrado este acto aquí en esta ciudad, que evidentemente comparto la opinión de quien me ha precedido en la mesa que viene de Barcelona, de Cataluña, envidia sana de ver cómo está esta ciudad y de cómo tenemos la nuestra. En fin, sin más, vamos a hablar del tema de la ocupación. Mirad, yo lo he tratado de enfocar desde una perspectiva un poco cronológica para que veamos cuál ha sido la evolución y especialmente en Cataluña de ser pioneros efectivamente en sentido negativo del problema de la ocupación. El problema de la ocupación lamentablemente
al menos en el ámbito estrictamente de Cataluña, ha gozado de una cierta impunidad, ha gozado de una cierta protección y eso se está extendiendo como una mancha de aceite. Y esto está trasladando ya al resto de España, como estamos viendo, que afecta a otras provincias de España. Podemos empezar en el año 2015 para situar ya una primera norma, un decreto ley, el 1/2015 de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de procedimientos en ejecución hipotecaria. Se incorpora una disposición adicional a la Ley 18/2007 de 28 de diciembre del derecho a la vivienda. El derecho de la vivienda, en Cataluña llevamos una ley vigente desde el año 2007 y es una ley que realmente ha padecido en los últimos tiempos grandes modificaciones legislativas. Y se aprovecha esa ley para ir anclando unos mecanismos de protección a lo que se considera realmente el derecho a la vivienda. Ayer se habló, y también lo voy a mencionar, de esa función social de la propiedad y sobre todo de la propiedad de la vivienda, que a veces cualquier uso diferente que no sea en un momento determinado el uso residencial ya lo consideramos un uso no acorde con la función social y estamos entendiendo que realmente solo cabe en la vivienda esa ocupación real o legal, que haya una norma, como veremos, que la actual vigente, la 1/2022, que se ha citado ya en la anterior mesa de emergencia habitacional, que dice claramente que efectivamente esa tenencia tiene que ser legal y lo es legal cuando se destina a la vivienda y al domicilio habitual de las personas. Bien, tenemos este decreto ley que lo que hace es crear un registro de viviendas vacías y de viviendas ocupadas sin título habilitante. La creación de este registro para mí es uno de los elementos que después sirven de base para otras normas, para desarrollo normativo, que al final acaban dando efectivamente amparo a esa ocupación sin título habilitante y le otorgan ese alto nivel de protección y siempre buscando como motivo la vulnerabilidad y la necesidad habitacional de la población y los principios constitucionales acerca del derecho al acceso a la vivienda. No se puede pasar por aquí. Nada, vale. Gracias. Luego tenemos otra ley, la 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial. Y el preámbulo ya dice que efectivamente la ley pretende preservar la función social de la propiedad con relación a la satisfacción del derecho fundamental a disponer de una vivienda digna y adecuada para personas en situación vulnerable, contando con la participación de las entidades privadas. Esta ley, que de forma textual incorpora en el preámbulo este principio, nos va a seguir prácticamente en el resto de legislación que se vaya aprobando. Tenemos la lamentable experiencia de que prácticamente en estos 3 años últimos se han aprobado muchas leyes que yo me atrevo a decir que a conciencia de que muchas de ellas sabían que iban a ser afectadas por sentencias del Tribunal Constitucional, pero a pesar de ello se ha seguido adelante con esas normas y eso comporta que cuando ya estamos cerca de un fallo del Tribunal Constitucional contrario a esa legislación, pues aprobamos otra ley tratando de aquello que nos van a tumbar, ponerlo en la nueva ley. Y así vamos arrastrando esos principios
que se consideran básicos para organizar el mercado del alquiler de la vivienda, los vamos arrastrando en diferentes normas. Y eso lo que hace es crear una verdadera inseguridad jurídica, una situación en la que el mercado se retrotrae. Yo, desde la perspectiva, obviamente, del colectivo de agentes inmobiliarios, pues sufrimos también las consecuencias de esa inseguridad jurídica. Vaya por delante que a nosotros se nos encasilla siempre por la denominación agente de la propiedad inmobiliaria con los propietarios, como si realmente estuviéramos en la defensa estricta de los propietarios. Y no estamos ni defendiendo a propietarios ni defendiendo a inquilinos, simplemente lo que hacemos es operar en un mercado en el que en un momento dado podemos estar asistiendo a un propietario y después asistiendo a un arrendatario. Pero en cualquier caso, lo que no puede ser es propiedad en el sentido genérico de la palabra, no de propietarios. La propiedad, como ayer también se dijo, está perfectamente reconocida y protegida por la Constitución. Como os digo, esta ley ha sufrido amputaciones y en la ley 1/2022, la primera ley de este año del Parlamento catalán, que se denomina de emergencia habitacional, se incorpora como una de las opciones para aumentar el parque social de viviendas asequibles la expropiación forzosa por causa de interés social. Pero además dice claramente que se entiende por interés social el incumplimiento de la función social de la propiedad cuya finalidad es la ocupación legal y efectiva de la vivienda para que constituya la residencia de las personas, que es lo que se estaba diciendo. Está abocando desde el punto de vista del contenido normativo a entender que cualquier destino que se le dé a la vivienda, ni que sea por un determinado periodo de tiempo que no esté o que no estoy especulando, vamos a decir que lo que realmente pretenden es la no especulación, pero cualquier uso que no sea este no tiene por qué ser incorporado con una calificación de especulativo. Esa ley también modifica, como os digo, la ley 18/2007 de 28 de diciembre de derecho a la vivienda, que considera que se da incumplimiento a la función social del derecho cuando se encuentra desocupada de forma permanente e injustificada durante un periodo de más de 2 años. Pero incluso se atreve a trasladar esa responsabilidad que se deriva del incumplimiento de la función social a el nuevo titular, es decir, en caso de transmisión a una persona jurídica, y aquí también entramos en esas diferencias que se establecen entre personas físicas y personas jurídicas, cuando realmente no tiene ningún sentido. La función social no viene determinada por el número de viviendas que pueda poseer una persona, sea física o sea jurídica. Se puede incumplir siendo persona física y con una tenencia inferior a la que marca la ley, y por lo tanto no estaríamos teniendo que clasificar el incumplimiento de la función o dando un trato diferenciado a personas físicas o jurídicas en función del número de viviendas que puedan tener. Aquí encontramos, yo diría, la base que luego ha dado lugar a la reforma de la ley procesal y al denominado desahucio exprés, para que nos entendamos. Lo primero que hace esa moción de censura sobre una respuesta del Gobierno al problema de la ocupación de viviendas, nos situamos en el año 2017, lo primero que dice es que vamos a ver, con la finalidad de reducir el stock de viviendas vacías y aumentar el parque de viviendas disponibles para destinar a alquiler social, hay que analizar la efectividad del impuesto establecido en la Ley 14/2015 de 21 de julio. Y eso ya va vinculado a ese registro que os he dicho antes, y ahí tenemos el censo de viviendas vacías inscrito o aquellas que provienen de las ejecuciones hipotecarias, y sobre el que se grava un impuesto. Hay la creencia, al menos allí en Cataluña ha habido la creencia, aunque yo creo que ya en estos momentos ya no es tal creencia, porque se ha demostrado que no había
un stock tan importante de viviendas vacías, porque todo el mundo se pensaba que el problema para solventar el déficit de vivienda en alquiler estaba en la ocultación de mucha vivienda y había que hacer aflorar esa vivienda. Como siempre, en lugar de instaurar medidas que sean en beneficio o que sean incentivadoras, lo que hacemos son medidas coercitivas. Y aquí lo que se hace pues, es crear el impuesto. Bueno, cuando se crea este impuesto, 2 años después vamos a ver si realmente con este hemos conseguido lo que estábamos buscando, que es que las viviendas vacías se destinaran al alquiler. Pero además recuerda, acuerda que también en el marco de la Ley 4/2016, de 2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial y en el desarrollo reglamentario de la regulación de situaciones residenciales sin título habilitante, considerar determinados aspectos vinculados a la vulnerabilidad de las personas, procedimientos a seguir, con especial referencia, y aquí vamos, a las ocupaciones sin título de viviendas integradas en el patrimonio público, no podrán comportar la regularización de situaciones de ocupación que puedan perjudicar a personas o unidades de convivencia que tengan reconocidos derechos para acceder a esas viviendas y en consecuencia modifiquen los criterios o prioridades establecidos por la propia administración o los servicios sociales. ¿Qué estaba realmente diciendo con esta resolución, con esta moción, el Parlamento de Cataluña? Que aquellas ocupaciones sin título y respecto de patrimonio público no iba a ser la ocupación un mecanismo para regular esa ocupación en favor de esos ocupantes sin título. Porque ayer me parece que se mencionó esta situación, no podemos permitir que aquellos que realmente pretenden acceder por los canales que corresponde a una vivienda pública se vean privados o tengan que relegar su posición en ese derecho por ocupaciones de estas características. Pues bien, el Parlamento ya en esa moción en el año 2017 acuerda que si esa circunstancia se da, no puede ser que perjudique a aquellos que ya están pendientes de acceder a esas viviendas en favor de aquellos que han ocupado de forma ilegal. Y esa moción lo que hace es instar al Gobierno central la reforma de la ley procesal para hacer efectiva la recuperación inmediata de las viviendas ocupadas. Año 2017 es el que después veremos que desemboca en la ley 5/2018. Pero además también tenemos una disposición adicional tercera que se incorpora a aquella ley que hemos dicho que ha sufrido amputaciones, que es la 4/2016 de 23 de diciembre, a través de otro decreto de 17 de 2019 de 23 de diciembre de medidas urgentes, en las que se incorpora esa disposición que viene a decir que en situaciones de emergencia social de las personas en riesgo de exclusión residencial, de acuerdo con la Ley 24/2015, la que os he dicho al inicio, que crea el registro de viviendas vacías, cómo hay que proceder a dar alojamiento de estas personas se hace con carácter provisional en un alojamiento dotacional que forme parte del sistema urbanístico de equipamientos comunitarios y si no hay alojamiento de este tipo en otros alojamientos gestionados por las administraciones competentes en las condiciones de temporalidad reguladas por los alojamientos dotacionales. Es decir, no queremos tampoco que eso se convierta en una ocupación que se prorrogue en el tiempo. Lo que se trata es de darle una respuesta
habitacional en esas circunstancias y, por lo tanto, estará sujeta a la temporalidad que les corresponde a este tipo de alojamientos. Las resoluciones sobre la adjudicación de ese alojamiento provisional a propuesta de las mesas de valoración de situaciones de emergencia deberán tener en cuenta determinadas circunstancias, como por ejemplo el número de personas, el tipo de viviendas, si realmente tienen alguna vivienda adquirida en propiedad durante un tiempo anterior. Tanto lo que se trata es de dar respuesta al momento de esa situación a través de la Administración. La Administración tiene dos canales de dotarse de vivienda pública, tiene patrimonio propio, pero también tiene en cesión viviendas que recupera a través de aportaciones o de cesiones de particulares. Un minutito, Montse, nos va quedando por ti. ¿Perdón? Nos va quedando un minutito para ti. Ya me estoy pasando. Bueno, simplemente voy a ir más rápido. Esto lo podéis desarrollar vosotros porque os toca más a vosotros y además son datos que ya se han dicho antes, que se ha constituido muy recientemente en el año 2021 una asociación de municipios en el arco metropolitano de Barcelona que engloba estos municipios y ellos hacen llegar también una resolución pidiendo a los poderes públicos la intervención dotándoles de mayores recursos para poder hacer frente a esa ocupación ilegal. Ya se ha dicho antes porque más o menos son los mismos datos, pero yo añadiros aquí el dato correspondiente a la vivienda pública. Tenemos en la vivienda pública en Cataluña 946 ocupaciones. Y según datos de la Agencia de la Vivienda, en el año 2019 se aperturaron 231 expedientes de recuperación de la posesión, en el año 2020 222 y en el año 2021 ha descendido a 183. Pero si iniciamos el origen de los primeros datos, nos vamos que en el año 2009 se iniciaron 2, en el año 2011 3 y empieza a dispararse en el año 2018. Por lo tanto, la ocupación ya no es un problema que afecte exclusivamente a la vivienda privada, sino que también está afectando a la vivienda pública. Y por último, no puedo estar de trasladaros, porque creo que eso es una imagen del fracaso que tenemos acerca de la situación de la ocupación y de la falta de vivienda en el mercado y de las políticas que se han revelado absolutamente en sentido negativo. Y os explico un caso realmente real e impactante. Por razones personales, yo también estoy vinculada a una fundación de Cataluña que se llama Hábitat 3. Esa fundación se dedica a captar viviendas. Sí. Yo soy patrona de la fundación. Captamos vivienda privada y también hay vivienda cedida por las administraciones públicas y adquisiciones de viviendas. Por lo tanto, tenemos un plantel importante de viviendas. Pues hace poco tiempo, en una entrega de una vivienda que se hace a través de lo que llamamos la mesa del tercer sector, allí pues, se encuentran entregando una vivienda y en el momento en que esa persona, esa familia entra en la vivienda, pues se les pone a llorar la madre de la familia y todos pues pensaban que impactados pues, por la posibilidad de acceder a una vivienda dada su situación de vulnerabilidad. Y la señora en aquel momento explica que aquella vivienda había sido su vivienda, había sido la casa de la cual había tenido que irse como consecuencia de una ejecución hipotecaria por no haber podido afrontar el pago de la hipoteca por haberse quedado la familia en paro. Esa vivienda hacía 10 años que había sido desalojada, no fue vendida, fue a parar a los fondos de las entidades de crédito y finalmente Hábitat 3 la compró y
casualmente la entregó a la familia que había sido desalojada. Por lo tanto, durante 10 años esa vivienda no había producido absolutamente ningún beneficio a nadie y sí muchos perjuicios. Para mí es una muestra clarísima del fracaso de la política de vivienda de nuestro país. Muy bien, Monse. Gracias. José María López Cerezo, es tu turno y además no quiero tampoco resistirme a decir que la labor que está realizando José María en el Instituto Municipal de la Vivienda, que es el colaborador diario que tenemos desde la responsabilidad autonómica en materia de vivienda, de la Agencia de Vivienda de Andalucía, y que permanentemente estamos en contacto, que estamos trabajando, que nunca se ha estado tan coordinado, creo, José María, creo que no me equivoco en decir que nunca se ha estado tan coordinado como ahora, como estamos tú y yo, como están nuestras dos entidades, y que es un placer trabajar y que nos cuente qué es lo que hacemos y qué es lo que hace, especialmente tú. Muchas gracias, Jota. Según lo pactado ayer por la tarde cuando hablamos, ¿no? Bueno, yo quisiera felicitar al Colegio de Abogados de Málaga, de Barcelona y Mataró por este primer y último congreso de ocupación irregular. Y iba a darle las gracias por darme la oportunidad de estar en esta mesa, pero la verdad es que viendo las conclusiones que todo el mundo hace de que la administración pública parece que es la que tiene que dar las soluciones, digo, pues esto es un caramelo envenenado. Pero en fin, yo lo que quisiera en primer lugar, si ustedes me lo permiten, pues es, dado por alusiones en general en las conclusiones que he ido viendo en estas ponencias, es que por lo menos desde Málaga nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones, creo. Nunca es suficiente, ¿verdad? Hablábamos de Carmen Trilla, que es la presidenta de la Fundación Hábitat 3, que yo conozco personalmente y que es una magnífica, maravillosa persona y hace una labor increíble con esta fundación y es un ejemplo de cómo también el tercer sector acompaña a la administración pública, que a veces no llegamos a donde nos gustaría llegar. Para aburrirle un poco más, quería yo mostrarle que nosotros hemos cumplido con lo que entendemos parte de lo que es nuestra obligación. Y yo quería decirle que la verdad que en nuestro caso, en el Instituto Municipal de la Vivienda, que somos una agencia pública administrativa local, estamos dentro del área de Derecho Social, aunque a veces pienso que más bien el área de Derecho Social está dentro del Instituto Municipal de la Vivienda. Con lo cual nos genera una esquizofrenia terrible, como ahora podéis ver e imaginar también. Y advierto que esta mañana no me he tomado la pastilla, se me ha olvidado. Dicho esto, veréis que por una parte nosotros, como ocurre en Viena, dado que tenemos una política en materia de vivienda muy dilatada, desde el año 2000 está gobernando don Francisco de la Torre Prado, y eso pues yo creo que ha posibilitado que su política, su inquietud, que siempre él transmite, y ayer no pudo venir a la inauguración, siempre su política de vivienda siempre ha sido continuista, y eso nos ha dado a que desde el año 2000 pues, hemos promovido 5.264 viviendas. Nos gustaría llegar a los 230.000 que tiene Viena, y que durara 100 años la política o Paco de la Torre. Es decir, algunos pensarán que no, pero yo personalmente, como lo conozco, me parece una figura extraordinaria en Málaga. Decir que nosotros 5.234 hemos promovido, estamos construyendo ahora mismo 524 viviendas. Es muy caro construir, es muy caro. Construir muy caro. Yo entiendo que cualquier alcalde de cualquier municipio, cuando le dice, oye, construimos 10 viviendas que vale 1.200.000, 1.300.000 euros, o un campo de fútbol, un polideportivo, te dice, hombre, un polideportivo no, que para solucionar 10 problemas, hago un campo de fútbol, un polideportivo y está el pueblo entero. Con lo cual es complicado porque son políticas muy caras. Las políticas de vivienda son políticas muy caras. Nosotros, insisto, por darle unas pinceladas de qué es el instituto, a qué nos dedicamos en primer lugar a promover vivienda, 524 ahora mismo en construcción y 583 que estamos ya en proyecto para iniciar. Y por sacar pecho, ya que estamos en Málaga y nos gusta a nosotros los malagueños, que somos muy dados, muy proclives a vacilar mucho, no tanto como los sevillanos, pero bueno,
somos la tercera ciudad española en inversión absoluta en VPO en los últimos 10 años, con 165 millones. Pero si dividimos esto entre la población, nos convertimos en la primera ciudad de España. Eso lo dice el Observatorio del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en el 2020. Pero no es nada sospechoso de que pueda tener una tendencia colorista diferente. Lo dejo de esa manera. Somos la tercera ciudad española en inversión absoluta en VPO. Somos la primera, si lo dividimos por la ratio. Y también nos dedicamos en el instituto a la gestión y administración de un amplio parque público que siempre nos parece poco, de 3.920 viviendas, que nos pone en cuarto lugar en España, por debajo de Barcelona, Madrid y Bilbao. Bilbao es un fenómeno, porque Bilbao es una ciudad que no es muy grande del todo y sin embargo tiene un parque público que lleva 100 años haciendo parque público, ¿no? Y tiene un parque público grandísimo. Pues nosotros estamos en cuarto lugar. Muy poco. Yo cuando veo esto digo, sí, muy bien, 3.000, somos los cuartos, pero es que es muy poca vivienda pública. Si lo que estamos diciendo aquí es uno de los fenómenos, de las causas también, aunque tampoco somos la solución, insisto. Y también nos dedicamos, si me permiten ustedes, a la rehabilitación de barrio y del centro histórico, que los que vienen a Málaga, la rehabilitación que se ha hecho en el centro histórico pues, ha sido gracias a las políticas de subvenciones a la rehabilitación de monumentos históricos, que lo hacemos desde el Instituto Municipal de la Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, que no solamente es la rehabilitación del patrimonio, sino la rehabilitación de barriada. La barriada de Palma Palmilla, la rehabilitamos, le hemos puesto ascensores, tenemos una política de subvenciones para ascensores en edificios donde hay personas con movilidad reducida. En fin, hemos rehabilitado 51.000 viviendas. Y paso a la otra parte de la esquizofrenia. Como veréis ustedes, como ven, bueno, pues estos señores pues, se dedican, son promotores de vivienda, tienen parque público, por lo tanto tienen el fenómeno de la ocupación, por supuesto, que ahora lo voy a contar. Pero tenemos dentro de nosotros, tenemos un derecho social, dentro de nosotros. Nosotros estamos dentro del área de derecho social, pero nosotros que somos muy inquietos, claro, no solamente tenemos el problema de que somos propietarios de vivienda y que nos ocupan la vivienda, sino que tenemos problemas de que la persona que vamos a desocupar pues es una persona que tenemos que acompañar, porque estamos dentro del área de derecho social. Entonces se nos ocurrió en el 2015 pues transformar una magnífica oficina de intermediación hipotecaria que tuvimos un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados y de Málaga, donde interveníamos en aquella época, antes del 2015, había el fenómeno de las familias que no podían pagar la hipoteca y las innovaciones, y en fin, hicimos una oficina en colaboración con el colegio, con la Diputación, creo que estabas tú, no sé si estabas tú en Diputación en aquella época también, colaboramos, y luego en el 2015 pues la transformamos en una oficina municipal por el derecho a la vivienda, que se dedica, y cuyo equipo está aquí, Paqui García, no tengo más remedio porque es que es un placer felicitarla con su equipo, y con Jorge García Herrera, que es el jefe de la asesoría jurídica del instituto, que también nos acompaña, y Manu Carrasco, saludos. Nos dedicamos allí a atender en situaciones a familias que tienen la posibilidad de perder la vivienda por razones hipotecarias, por razones de impago de alquiler o porque tienen una ocupación irregular y tienen un lanzamiento. Y en este sentido ya estáis viendo. Y empiezo a dar unos pequeños datos. Nosotros desde el 2015 hemos atendido a 975 familias que tenían asuntos, que acudían a la oficina por asuntos de ocupación irregular. De estas 975, tan solo en 696, como veis en la diapositiva, tenemos datos de quién era el propietario, el perfil del propietario de la vivienda ocupada. Y era el 70% eran viviendas que procedían de personas jurídicas, fundamentalmente de grandes tenedores, bancos, fondos de inversión, etc. Un 70%. El 18% de los ocupantes de vivienda eran viviendas públicas. En Málaga tenemos pues las 2.900, casi 4.000 que administramos nosotros, otras 2.000 y pico que tiene la Abra también aquí en Málaga, tenemos cerca de 7.000 viviendas. Bueno, pues un 18% de la gente que acudía a nosotros era por ocupación de vivienda pública, que en comparación con el número total de viviendas que puede haber en Málaga, pues era una alta atención a muchas familias ocupantes de vivienda pública. Y solamente un 12%, 11,90, corresponde a ocupación irregular de pequeños propietarios. Esto es como un dato estadístico de la oficina. Voy a pararme un momento aquí para señalar que si bien el 70% son ocupaciones regulares de vivienda de personas jurídicas o de grandes tenedores, nosotros hemos hecho un estudio que está en nuestra página web,
que es muy útil de entrar en ella, podría entrar en el Plan Municipal de Vivienda, y ahí hay un mapa de viviendas vacías de Málaga, viviendas deshabitadas. Y en ese mapa de viviendas deshabitadas, que solamente tenemos 10.000 viviendas deshabitadas en Málaga, de un total de 250.000, supone aproximadamente un 4%, corroborando lo que tú acabas de decir, Monse, de que efectivamente la vivienda vacía no era un fenómeno tan tremendo y era la solución a los problemas. Pues en ese análisis, en ese estudio, tenemos que el 4 y pico, que no me acuerdo ahora, disculpadme por el tema de la pastilla, que te he dicho que no me he tomado, no me acuerdo el 4 y pico % de las viviendas que hay en Málaga, que hay 250.000, solamente son de titularidad de personas jurídicas. El 4%, o sea, el 96% es de titularidad de personas físicas, como todos los que estamos aquí. Eso es un dato importantísimo. Por lo cual, cuando decimos que el 69% estamos hablando que la ocupación era tremenda. O sea, el 11% del 90%, del 95% de 250.000 viviendas es muy poco. El índice es muy poco, la ocupación en vivienda de personas físicas. No quiere decir que esto no fuese un drama para personas que le ocupan su vivienda siendo personas físicas. Nuestro trabajo en la oficina, que hablo de nuestro acompañamiento social, pues es acompañar a esta familia ocupante, estamos hablando de la parte de ocupantes irregulares, a mediar con el gran tenedor, con el fondo de inversión, con el banco, para decirle que, hombre, hazle un alquiler social, mira que esta es una familia vulnerable, que a mí me gustaría, es que los 40 minutos que me has dicho que tengo me van a faltar. 40 o 50. 50 me voy a dar, ¿no? Más o menos. Es que esto es para una ponencia entera. Es para una ponencia entera porque, claro, ¿qué es una familia vulnerable también? ¿Qué pasa? ¿Qué es una familia vulnerable? Nosotros tenemos íntimamente grabado que una familia vulnerable son las personas mayores, las personas con discapacidad, con un tipo de discapacidad, o familias que tienen una persona con discapacidad, con dependencia. Esos son los realmente vulnerables de la sociedad. Una persona joven que no tiene trabajo, pero tiene 35 años, sus 2 manos, sus 2 piernas, joder, perdón, la expresión. Pues sí, que es vulnerable, claro que sí, pero oye, en fin, bueno, es un tema complejo e insisto que, bueno, que no me toma la pastilla, no quiero que me salga la vena, que no quiero que me salga. Tengo que tener templanza y prudencia. Bueno, dicho esto, voy avanzando que si no, no vamos a llegar. Bueno, ¿qué niveles de ocupación tenemos en el instituto? Pues la verdad es que cuando he visto los datos que tú has puesto de ocupaciones en Cataluña, ¿no? Pues 900 y pico. Nosotros tenemos ahora mismo 176 viviendas ocupadas de las 3.920, por lo tanto, casi un 5% de nuestras viviendas están ocupadas de forma irregular. Bien es cierto que de forma violenta, que sabéis que las ocupaciones son violentas, no violentas, de forma violenta, o sea, con la fuerza ocupando esa vivienda, realmente tenemos ahora mismo 6 y están en proceso ahora mismo judicial. Nosotros abrimos vamos al juzgado de delito por usurpación, también procedimiento administrativo de ocupación irregular, vamos por todas las vías y tardamos 14 meses como mínimo en sacar a alguien de la casa. Y de las 176 de ocupaciones irregulares que tenemos, 170 son no violentas, que suelen ser, mayoritariamente son cesiones. La venta, la verdad es que la hay, pero no es mucha, no hemos detectado muchas ventas de vivienda. Y lo que más hay son cesiones o acuerdos de, oye, mira que me voy a ir a trabajar a otro sitio o tal, te voy a dejar mi casa que está muy bien. Y son subrogaciones, no son subrogaciones, son cesiones completamente ilegales. Y esa es una gran parte. Luego tenemos una parte de subrogaciones imposibles que llamamos nosotros, que son cuando la típica sobrina que vive con el tío fallece y ella quiere subrogarse, no puede. Ya, nos da mucha pena esas cosas, ¿eh? Porque, bueno, es que la ley dice eso. ¿Verdad? Porque tiene que ser, sabéis que tiene que ser hijo, nieto o sobrino, pero que tenga una discapacidad. Que tenga una discapacidad para... Avanzo. Perfil del ocupante. Bueno, el perfil del ocupante nuestro es un perfil que tengo aquí apuntado a mano porque no quiero ponerlo ahí para que no... De los 50 minutos te quedan 3, José María. Me quedan 3 de los 50. Te quedan 3. Vale. Nosotros tenemos, nuestro ocupante, el perfil de nuestro ocupante, tengo aquí apuntado, son personas con pocos escrúpulos. ¿He dicho con pocos escrúpulos? No quería decir eso, ¿eh? No quería decir eso. Es un perfil muy, muy claro, nuestro ocupante.
No le importa un pepino. Hay familias que atendemos nosotros y digo, que están en una situación auténticamente precaria, sin una red familiar de apoyo, no tienen capacidad, con muy baja formación, con mucha edad. Y digo, más de 50, digo, me cacho la más, tío. Bueno, con mucha edad y con falta de formación, con muy difícil empleabilidad y a lo mejor tiene familia con hijos adolescentes y dices tú, oh, macho, esto sí que es vulnerable, ¿no? Y a estas personas no se le ocurre ocupar una vivienda, ni se le ocurre, y a algunos ni pedirla. Le cuesta trabajo hasta pedirla. Sin embargo, el perfil de nuestro demandante es este, es el que he dicho que tengo aquí apuntado. Bueno, los tipos de ocupaciones regulares que tenemos, y rápidamente, tenemos ocupaciones por clanes muy poco. Aquí nuestro amigo de Saucietor, que ha sido, la verdad es que ha hecho un trabajo magnífico en estos últimos 20 minutos que me quedan, te voy a... Lo que pactamos ayer, Jota. Es un trabajo magnífico el que está haciendo Jota, porque es Jota y Abra, lógicamente que están aquí sus compañeros también en esta bancada, un magnífico trabajo que están haciendo en desalojar viviendas que llevan mucho tiempo ocupadas regularmente por clanes en la ciudad de Málaga, en diferentes puntos, y eso lo ha hecho no solamente él y su equipo, sino gracias a la colaboración y el apoyo que ha tenido con la Policía Nacional, el subcomisario aquí de Málaga, que ese apoyo ha sido fundamental, porque nosotros en otras ocasiones lo hemos intentado y quizás no hemos visto esa ayuda. Tenemos ocupaciones por clanes, cesiones familiares, 20 legales muy pocas, y alquileres legales casi nada. ¿Y qué hacemos nosotros? Me voy a lo último. No qué hacemos nosotros, no, qué es lo que pedimos, qué es lo que creemos rápidamente, qué creemos que debe ocurrir para mejorar la no ocupación legal. Pues vamos a ver. Debe de permitirse el desahucio exprés. Conocemos todo, ya se ha dicho aquí a lo largo de toda esta jornada, la instrucción 120 de la Fiscalía General del Estado. Yo, sabéis que soy de la rama de la ingeniería y no soy de la abogacía, y lo que digo es que no puede ser. O sea, ¿usted qué hace aquí en esta casa? No, usted no puede estar aquí. Este piso que es público notorio, porque además ponemos un cartel, la puerta, vivienda pública, no sé qué, no sé en cuánto, y vamos nosotros con nuestro título de propiedad. ¿Usted qué hace aquí? Fuera, ya está, fuera. Lo siento, perdóname que lo diga de esa manera. Debe existir una protección, un blindaje especial al parque público, porque además, claro, yo barro para adentro. Si fuera un promotor privado, el promotor privado dirá, hombre, y también lo demás, la vivienda privada. Sí, pero coño, el parque público es un inmueble cuya posesión se vulnera, es un bien común, que lo pagamos entre todos los que estamos aquí. Por lo tanto, tenemos que tener un blindaje especial. Además, es escaso, con lo cual hay que reservarlo para las personas auténticamente vulnerables que lo necesitan. No, por lo tanto, debe tener un blindaje especial. Y debe disuadirse a las familias que lo ocupan. Una familia que lo ocupa no puede decir, tú, aquí 14 meses hasta que te echen. No puede ser. Y estoy de acuerdo con lo que ha hecho la Junta. Estoy de acuerdo, Jota, con lo que ha hecho la Junta, toma nota que luego, con el decreto 6/2022, 18 de enero, que lo que ha aprobado en esa modificación del Plan VIVE es que dice que la normativa de desarrollo de los programas que se contienen en el Plan VIVE, o sea, las ayudas que damos nosotros, todos los ciudadanos, con nuestros impuestos, en esa ayuda, si damos ayuda, si una persona ha sido ocupante irregular, no me lo leo el texto que tenéis tiempo de verlo vosotros y además lo disponéis de esto. Si ha sido ocupante irregular, puede en la convocatoria que se haga, con nuestro dinero que se diga que no, si hay sido ocupante irregular, no vas a recibir ayuda para ocupar una vivienda. Eso creo que puede ser interesante. Y por supuesto que debe existir más viviendas y más oportunidades para familias más vulnerables. Por supuesto que sí. Si estamos hablando, que yo ya he escuchado a lo largo de la jornada, que es el tercer pilar, el cuarto pilar, el sexto pilar, no sé cuántos pilares ya han dicho aquí. Yo creo que para mí es el cuarto, como si fuera una silla, y bueno, el pilar de bienestar, de nuestro estado y sociedad de bienestar. Educación, fundamental. Sanidad. Pensiones, dependencia y prestaciones de desempleo. Y la otra es la vivienda. Es que es así. Ya que he hablado de la Junta, ya en la hora y cuarto ya... Vale. Bien, dicho esto, pues yo no quiero robar ni un minuto más aquí la teniente alcalde de Mataró. Y lo dejo por aquí y luego si abrimos un coloquio lo que sea. Pues... Yo he prometido que yo no iba a decir nada y tampoco me tomé la pastilla. ¿No? Pero solo tengo que decir una cosa nada más. A ver. Y es,
Él se ha hecho los deberes y el instituto ha hecho los deberes durante mucho tiempo, de ahí ese número de ocupaciones, de ahí ese número de procedimientos, y en nuestra parte no se habían hecho los deberes. Y os voy a poner solo un ejemplo nada más. En un barrio, la Trinidad Perchel, en el centro de Málaga, el que la consejera felicitó al comisario provincial, el comisario principal ayer, se recuperaron en los últimos meses 37 viviendas. De las 37 viviendas, 20 fueron por actividades ilícitas recuperadas en operaciones policiales contra el tráfico de drogas, la extorsión, 20. De las solo 8 en procedimientos judiciales, 4 eran pseudodelictivos, es decir, realizaban actividades o venían de la amenaza, la coacción y dedicadas fraudulentamente. Y solo 4 procedían de inicios de procedimientos. El resto eran entregas voluntarias, fallecimientos y tal. El pseudodelito que se produce cuando la dejación de funciones en la administración deja que viviendas no se produzcan su recuperación, provoca que familias que consideren derecho, clanes familiares como el desahucio que tuvimos el lunes, después de 12 años de ocupación de una vivienda, de un clan familiar de 5 viviendas en una promoción ocupada por un clan y otras 5 por otro clan, y que te diga que es que lleva 12 años, que está empadronada, que es su casa. Esa generación de dejadez es responsabilidad de la administración. Pero cuando tú llegas a generar ese desahucio, cuando tienes a sinvergüenza, bueno, no me voy a tomar, no voy a decir, cuando tienes gente que amenaza a familias, coge bloques enteros, que hemos tenido que colocar hasta cámaras de identificación facial para proteger las viviendas. Bueno, cuando te encuentras a esa gente y llega al juzgado, y llega la sentencia, y ahí están nuestros jurídicos y la jefa de parte público que lo sufren, y te dice encima el juez, ¿y usted qué solución le da a esta familia? Digo, pues lo principal es que se vaya a la calle. Claro, es que es la solución que le tengo que dar. De ahí un choque entre asuntos sociales, bienestar social y su propia vivienda. Pero es que el juez lo pone también muy difícil, narices. Por lo tanto, las operaciones policiales son vitales, mucho más, en nuestro caso, han sido mucho más vitales que los procedimientos judiciales que hemos llevado a cabo, fruto de la dejadez que ha consolidado situaciones de hecho fraudulentas, ilegales y que han propiciado las generaciones de mafia y el uso delictivo de la vivienda social, que tiene un fin, como su propio indica, social. No me entiendo más y te lo dejo ya ahí dentro. Bien, pues muchísimas gracias por dejarme este huequito. Prácticamente será como un cierre institucional. 1 hora y cuarto, como José María. 1 hora y cuarto, venga. Entonces, lo respetamos. Yo quisiera, en primer lugar, felicitar y agradecer al Colegio de Abogados de Málaga. Como Montse, yo también soy catalana, pero tengo sangre malagueña y me siento muy orgullosa hoy de estar aquí con todos vosotros. En segundo lugar, quisiera agradecer al Colegio de Abogados de Mataró, a mis compañeros que están hoy aquí, con los cuales trabajo personalmente, yo creo que codo a codo. De hecho, bueno, tenemos a nivel también municipal, hemos estado colaborando, tenemos un convenio marco con los cuales pues, colaboramos asiduamente y que además nos ha llevado a redactar y firmar un convenio recientemente justamente para llevar a cabo la información, asesoramiento y acompañamiento de los vecinos de Mataró por parte del Colegio de Abogados, por nuestros letrados en las situaciones de ocupaciones ilegales. También tengo que decir y agradecer al Colegio de Abogados de Barcelona, porque personalmente también trabajo asiduamente con vosotros en el equipo que tenemos actualmente. Jesús Sánchez lo mencionaba ahora, hace un ratito, cuando él volvía a apostar porque se cogiera como conclusiones también de este congreso el poder adoptar la medida de desalojo cautelar del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 544 SIC. Y por tanto, no solo, y además Julio Naveira está aquí, es nuestro decano emérito del Colegio de Abogados de Mataró, que también, y desde cuando trabajábamos de manera conjunta desde el Ayuntamiento de Mataró y cuando él era decano del Colegio de Mataró, también ayudamos a impulsar la Ley 5/2018, que después brevemente podré comentar.
Bueno, dicho lo cual, como veis, tengo esta doble vertiente, la vertiente de abogada, pero también en estos momentos en responsabilidades municipales. Sí me gusta también coincidir con mi compañero, ¿no? en este pasión que tenemos por lo que es el municipalismo. Y en base a esta doble vertiente, yo creo, de abogada y en estos momentos responsable política, yo creo que puedo ayudar a mis compañeros también a entender, en primer lugar, qué está pasando y por qué está pasando. De hecho, me va muy bien la ponencia que ha hecho Montse, porque ella la ha ido exponiendo y además parte del mismo año en que yo también voy a partir mi ponencia, que es 2015. Que de hecho fue cuando nosotros, el actual gobierno, alcanzamos la alcaldía del Ayuntamiento de Mataró, y nos encontramos con una situación en la cual teníamos un fenómeno, que es verdad, teníamos un fenómeno ya de ocupaciones, pero era un fenómeno en el cual respondía o intentaba dar una solución a unos problemas de acceso a la vivienda que se habían producido a raíz y de una crisis económica, financiera, inmobiliaria, hipotecaria muy grave, que nos afectó tanto en el resto de España como en Cataluña. Y las características de estas ocupaciones eran muy diferentes a las que tenemos actualmente. Para entendernos, he intentado concretar al máximo para que se defina qué tipo de ocupaciones existían en el 2015. Eran poco generalizadas, eran muy excepcionales, además eran espontáneas y muy individualizadas porque provenían de esas ejecuciones hipotecarias e impago por parte de alquileres. Afectaba a familias que estaban en situación de vulnerabilidad y personas que estaban incluidas ya en los circuitos de atención social. Era consecuencia directa, como digo, y exclusivamente de estos desahucios. Mayoritariamente estaba centrada en pisos desalojados de bancos y de grandes propietarios y tenía muy bajo impacto tanto en temas de seguridad, convivencia y en las comunidades de vecinos, por lo que el nivel de demanda a nivel social, la intervención municipal era muy baja. En cambio, a raíz de nosotros tenemos el Consejo Municipal de Seguridad y Prevención, que es un órgano de participación ciudadana. En aquellos momentos, en el 2015, empecé, como anteriormente ha comentado el compañero, en responsabilidades de seguridad en el municipio de Mataró. Presidiendo esta comisión, los vecinos nos iban llegando cada vez más inputs de que se estaba produciendo unos fenómenos de ocupaciones que nada tenían que ver con este que anteriormente os he ido relatando. Empezaron a aparecer estas nuevas redes que hacían negocio con la venta de las viviendas a personas vulnerables y estas redes cada vez eran más diversas. Aparecieron nuevas dinámicas como atracción de una población de otros orígenes y ciudades que no solo eran ni de Mataró ni de la provincia y que ni tan siquiera tenían ningún tipo de arraigo en nuestra ciudad. Casos conocidos también de extorsión a propietarios a cambio de dinero. Y además lo que era el periodo de confinamiento no solo no paró, como pudiera parecer en un inicio, sino que lo que ha hecho es intensificar este fenómeno. Es una forma rápida de ganar dinero. Tenemos también, y quiero señalar, el caso de los exmena, como sabéis, tutelados por la Generalitat de Cataluña hasta los 18 años. Algunos de vosotros conoceréis, si habéis seguido de cerca, los problemas de seguridad que hubo en Barcelona. Hubo unos planes policiales muy intensivos y muchos, o parte también de la delincuencia que había en aquellos momentos en Barcelona, se desplazó a otras poblaciones, entre ellas Mataró. También hemos encontrado ocupaciones de segundas residencias y locales también abandonados por los bancos y fruto de la crisis financiera. Como sabéis, nosotros en este caso, el caso de Mataró, teníamos una entidad financiera, Caixa Laietana, con lo cual hubo un momento de expansión muy grande en la ciudad, donde contaba con numerosas oficinas bancarias, todas ellas, y fruto de las políticas actuales de los bancos, han ido cerrando, cada vez fruto también de las fusiones y de esta crisis financiera, y estos locales han quedado abandonados. Actualmente estos locales están siendo también un nido de ocupaciones
y no todas de ellas, evidentemente, con buenas intenciones. El perfil de la ocupación, comentabas antes, para nosotros es muy diverso también. Tenemos jóvenes que buscan una ocupación como una forma de emanciparse. Tenemos familias migradas que han comprado ya de origen, familias que vienen de otras ciudades del país o del sur de Francia, jóvenes que ocupan simplemente para concentrarse y evitar también la atención de la policía en los espacios públicos. Ahora recientemente, mi compañero aquí también presente, que es actual regidor de seguridad, que después estará en la ponencia, tuvo que interponer una demanda porque abiertamente publicitaban en redes sociales la venta de viviendas a efectos de ser ocupadas. Entonces, esto es una imagen absoluta de impunidad que se está dando actualmente en temas de ocupaciones. Las ocupaciones son indiscriminadas y afectan a todo tipo de propietarios, incluidas, como no, y aquí enlazaré con el segundo punto, las viviendas sociales. Son tanto pisos de propietarios como también de bancos, de fondos de inversión, también locales abandonados, como he dicho anteriormente, por las entidades, por la crisis financiera, pero que están situados en inmuebles de las comunidades de propietarios. Y todo ello teniendo el eje común de que se está generando conflictos sociales de seguridad, convivencia en las comunidades de vecinos, pero ya no en zonas ricas de la ciudad, sino en zonas donde justamente ya hay elementos de vulnerabilidad. Hay paro en esas zonas, también espacios que están poco esponjados por el desarrollo urbanístico que se produjo en la ciudad sobre los años 60-70, y hay más concentración también de inmigración porque no pueden acceder a viviendas, en viviendas que están más degradadas. Podemos decir que hay un aumento en los últimos años, habéis ido todo dando datos respecto a la concentración de la ocupación. Yo creo que es un problema no solo de Mataró, de Cataluña, y el hecho de estar hoy aquí en el Colegio de Abogados de Málaga es porque este problema es un problema común a todo el país. Después tenemos que decir que estas ocupaciones acostumbran a quedar en áreas más urbanas, donde anteriormente había más gran cantidad o más dinamismo en las construcciones, y luego en zonas donde también hay una fuga de población y atracción de otra, que hay estos efectos rotatorios, como es el caso de algunos barrios de la ciudad. Existe y con ello lo que hace es que haya una creciente demanda de intervención social, tanto a nivel de seguridad, bienestar social, salud, vivienda, días de licencias, y esta problemática está entrando en contradicción con una escasa o casi nula capacidad de intervención, ya no solo por el ayuntamiento, sino básicamente motivada. Y aquí yo voy a añadir una parte más que creo que es muy relevante, porque falta un marco jurídico legal y judicial que sea resolutivo en relación a unos problemas que además entran en contradicción con derechos relacionados con la vivienda, con la propiedad y con la seguridad. Y estas problemáticas no están resueltas por el legislador y son irresolubles actualmente por la Administración de Justicia, tal vez pueda ser por la lentitud de los propios juzgados. Tenemos un marco legal que es incapaz de ajustarse a esta nueva realidad y que propicia el fenómeno de la picaresca, la usurpación y los allanamientos de morada. Todo esto hace que la ciudadanía tenga, por un lado, la sensación de impunidad y sobre todo en estas mafias, y por otro lado, esta falta o esta sensación de falta de protección de los poderes públicos, y ya ni decir tiene, porque esto ya lo expresarán más abiertamente las fuerzas y cuerpos de seguridad, en cuanto a que se encuentran atados de pies y manos muchísimas veces en estos momentos. En consecuencia, tenemos riesgos para las personas cuando hay alteraciones en suministros, concentraciones de vulnerabilidades en zonas también urbanas concretas, aumento de la percepción de inseguridad, creaciones a veces de patrullas vecinales y malestar muchas veces expresadas en redes sociales y grupos. Los efectos de ellos, pues aumento de desigualdades sociales, proceso de deslocalización social dentro de una misma ciudad y tendencia increciendo a una segregación social urbana. Y es que estamos enfocando mal el debate, porque aquí no se trata de ocupaciones buenas y malas. Aquí se trata,
Y no se trata de culpar a nadie, se trata de poner soluciones a un fenómeno que es el de la ocupación. Yo quisiera en este caso, y entiendo que es necesaria esta mejora indiscutible de las normas legales, en el sentido de que la Administración de Justicia y la Policía, a demanda de los propietarios, puedan establecer y ejecutar medidas provisionales de desalojo y también restitución de la posesión de aquellos inmuebles que hayan estado ocupados sin título de propiedad o alquiler o no haya tenido el expreso consentimiento del propietario. Hacer también una política rehabilitadora, pero ya no solo se trata de viviendas, sino que se trata también de las personas vulnerables puedan tener acceso y encontrar trabajo, entrar en un plan de trabajo de los servicios sociales y firmar un contrato social que les alejen de la pobreza. Se está haciendo muchos esfuerzos desde el Gobierno para abrirnos nuevos sectores de trabajo, para crear ocupación y para crear ocupación de calidad y para que haya oportunidades para todos los ciudadanos. Es necesario que la Administración podamos trabajar para garantizar el principio de igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, y esto no pasa por proporcionar una vivienda a todos los que nos pidan, sino a dar una respuesta de emergencia habitacional con carácter temporal hasta que la persona pueda salir de esta situación de precariedad y vulnerabilidad, pero que lo haga de una forma digna y justa para el resto de la ciudadanía. Por parte del mundo municipalista queremos denunciar y dejar constancia que, a pesar de todos nuestros esfuerzos y muchas veces escasos recursos, para poner en marcha todos estos planes y poner freno a las ocupaciones, creamos la Comisión Municipal para la Gestión del Riesgo para la Seguridad y la Convivencia, la creación de una unidad específica de la Policía Local en funciones de prevención, intervención y asesoramiento en ocupaciones. La realidad es que continuamente recibimos la queja del ciudadano por esta inseguridad e incivismo que le generan estas ocupaciones, y que muchas veces nos hace sentir que estamos solos ante esta problemática. Y es que nos cabe y necesitamos un marco legal que acabe con esta impunidad de las mafias que están haciendo su agosto a costa de la ciudadanía, que cumple escrupulosamente con sus obligaciones y también a costa de las personas más vulnerables. Decidme ya, y entro en un segundo apartado rápidamente, intentar dar unas herramientas. Nosotros, como Administración, en este caso se nos encendieron las alarmas, básicamente cuando también vivienda social que estaban destinada, como han señalado también algunos de mis ponentes, en mesas de emergencia, se estaban encontrando que, una vez asignadas, estaban siendo ocupadas por la patada en la puerta. Esto ya lo puso de manifiesto ayer, creo sobradamente, el alcalde de la ciudad, David Bote, lo cual tampoco voy a ahondar. Nosotros, en cuanto a las posibilidades que tenemos la Administración de poder recuperar la posesión, básicamente tenemos una actividad posesoria a través de la Ley de Patrimonio y de Bienes de Dominio Público, pero si bien muchas veces, y por las características específicas que tenemos en Mataró, donde tenemos una sociedad que es privada municipal, que es Punsa, tienen adscritos la mayoría de viviendas de protección oficial, por lo cual tienen que estirar de procedimientos, o bien en Mataró hasta la fecha, si bien esperamos que esto dé un giro. Hasta la fecha, los procedimientos que se han utilizado, los criterios de los jueces, ha sido el criterio de los procedimientos civiles, tanto el del artículo 41 de la Ley Hipotecaria por la protección de derechos inscritos, de derechos reales inscritos, pero en este caso lo que es la titularidad tiene que ser, en este caso, del ayuntamiento, ser propietaria o ser usufructuaria, pero en este caso es uno de los procedimientos más ágiles, porque al hecho de que se tenga que prestar caución, y en este caso impide que exista, en este caso, un procedimiento contradictorio. Si me permites, nada, voy a cerrar muy rapidito, ya que me habéis dejado la última y tengo esta prerrogativa de la Administración. Ha venido de Mataró, por Dios. Ya que he venido, y dejadme que también os diga y que ponga en valor, como también ha puesto mi compañero, todo lo que se está haciendo desde el Ayuntamiento para solucionar la problemática de la vivienda social dentro del ámbito municipal. Y es que, como bien sabéis, los problemas de acceso a la vivienda a un precio asequible o alquiler social es muy difícil para todos.
y la capacidad de actuación municipal es muy pequeña, porque la competencia la tiene básicamente la Generalitat, que es la que tiene que hacer un control de las necesidades sociales y en equilibrio territorial en las políticas de habitaje, de vivienda. En todo caso, sí que me gustaría remarcar que nosotros destinamos de nuestro presupuesto 1 millón de euros anuales, lo cual decía, y aquí me corrobora mi compañero, las dificultades y lo que es tener la posibilidad de tener recursos para destinarlas. Así también destinamos medio millón para rehabilitaciones. Por otro lado, también el ayuntamiento dispone actualmente de un parque público de 281 viviendas que creemos que podremos llegar a cerrar en 300. Recientemente hemos cedido 4 solares a la Generalitat para que construya 60 nuevas viviendas en 4 años. Y asimismo también en el parque público también estamos comprando por derecho de tanteo y retracto, que tenemos la cantidad de 19 viviendas. Simplemente hacemos un programa que se llama Yes We Rent, que es incentivar para la rehabilitación de las viviendas y su apuesta en el mercado de alquiler accesible, en lo cual estamos destinando 2,5 millones. Y por otro lado pensamos que podremos llegar a 200 viviendas. Después, por otro lado, y respecto a la posibilidad que tenemos también a nivel urbanístico, de la posibilidad de poder hacer una reserva del 30% en cuanto a vivienda protegida en superficie urbana consolidada. Yo con esto cerraría con un mensaje. En primer lugar, yo creo que este congreso ha sido todo un ejemplo de cómo se tiene que trabajar a nivel conjunto, a nivel de administraciones. Y bueno, mi deseo de que evidentemente este sea el primero y el último congreso que tengamos que celebrar, porque el ciudadano, que es nuestro objetivo y nuestra leitmotiv de hoy estar aquí, realmente recibe las respuestas que nos está pidiendo a todas las administraciones. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muy rápido porque no hemos pasado en hora, pero no quiero dejar de leer una reflexión que nos hace Clara, una abogada del turno de oficio de Barcelona, que dice que ve como ocupantes jóvenes que viven con la renta mínima vital que concede la Generalitat, que inclusive publican en sus redes fotos de viaje y que pasan de todo, que no quieren trabajar y que solo piensan en su propio bienestar. No es la generalidad tampoco de los jóvenes, y hay que decirlo, pero que la administración pública deben de vigilar lo que subvencionan, y si subvencionan a delincuentes, porque a veces ocurre, y que dejan sin ingresos a jubilados que viven de la renta de su piso. La leo como reflexión, no sé si alguien tiene alguna pregunta, es lo que quería hacer. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta a la tercera ponente, me parece que es la señora Nuria Moreno Gomelo, teniente de alcalde de Mataró, que era la siguiente. Usted ha dicho que vienen determinados ocupantes de viviendas de procedencia de Francia. Me gustaría saber si usted tiene los datos, no pasa nada, o si me los puede facilitar, qué porcentajes son franceses, qué porcentajes son comunitarios y qué porcentajes son extracomunitarios. El interés viene exclusivamente por motivos de artículos doctrinales. Sí, decirle que en todo caso son datos que se manejan a nivel de seguridad, por tanto es un tema que de entrada yo no se los puedo ofrecer. Bueno, yo creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero simplemente dar las gracias a toda la organización. No sé si quedaba alguien ahí. Sí, bueno, no vamos el café, no estamos haciendo esperar a nadie. Sí, venga, pues terminamos esa pregunta. Bueno, más que una pregunta es una proposición. Le quiero hacer en nombre de los administradores de fincas de Barcelona a la teniente alcalde de Mataró, señora Nuria Moreno. Dada su demostrada iniciativa e implicación en resolver este problema, estamos dispuestos a ofrecer la posibilidad al Ayuntamiento de Mataró, si está considerando esta opción, de comprometer a los administradores de fincas de la ciudad de Mataró para que inmediatamente detecten una ocupación, que seremos los primeros, cuando se produce una ocupación en una vivienda, en una finca en régimen de propiedad horizontal, pues comprometer, facilitar esta información para que el Ayuntamiento de Mataró inmediatamente pueda actuar mediante los procedimientos que está utilizando
y poder, de alguna manera, erradicar desde el primer instante pues, esta situación, que será mucho más fácil que hacerlo en este momento que después, cuando pueda llegar esa información al ayuntamiento por otros procedimientos. Muy bien. Si te parece oportuno, podríamos establecer esa fórmula de colaboración y compromiso. Ahora en el café yo creo que podéis poner de acuerdo. Eso es lo mejor. Agradecidos, Yo creo que es desde lo luego, mejor del Enrique. mundo. Muchísimas gracias y luego ahora lo hablamos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias.